Vale, antes de nada, tener claro que el currículum para todo ya no sirve, necesito tener un currículum específico para una oferta específica. Piensa que el currículum va a ser como la primera imagen que vas a dar al reclutador, ¿no? Es como tu imagen personal. Esa tiene que ser concreta y tiene que estar especificada para una oferta en concreto. Tiene que ser creativa y me tiene que transmitir quién eres tú. Igual que cuando te veo por primera vez a nivel personal puedo ver tu diferencia con otra persona, necesito ver esa diferencia en el currículum. Otro consejo, y es un error que mucha gente lo comete, es poner de título del currículum vitae. Eso es un error. Lo que yo tengo que ver como reclutador es tu nombre. Y cuantas más veces pueda verlo y tenerlo a mano, mejor y más fácil va a ser para mí recordarte. Un currículum tiene que tener como máximo 2 hojas, porque un currículum, como te decía, va para una oferta en concreto. No necesito saber cuál es toda tu vida laboral, necesito saber cuáles son las habilidades y competencias más óptimas para esta oferta en concreto. Por lo tanto, cuanto más breve y conciso seas, es mejor para mí.